Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Bienvenida a clase. Me avisan si se me escucha bien, si no para conectar mi cable directo. ¿Ya? ¿Se me escucha claro? ¿Se distorsiona la voz? Me avisan, ¿ya? A ver, a ver. ¿Todos tienen su material número 2? Sí, todos tienen. Mm, mm. A ver, ¿tienen su semana 2? Un ratito, por favor. Profesora, disculpe, ¿Sí? ¿dónde podemos encontrar el material 2 de la semana 2? En el mismo Teams. En el mismo Teams. ¿Alguien, a ver, alguien, dónde lo ha encontrado los que ya tienen el material? Solo se A ver. ingresa a material académico en general, archivos y ahí lo encuentras. Ah, ya, muy bien. Ahí les han indicado, ¿ya? Es en el mismo Teams, ¿no? Cuando entran al Teams. Ahí está. Qué raro que es esto. Ahí está. Listo. A ver. No quiero el chat. Un ratito, voy a sacar el chat. Muy bien. Ah, ya, Pilar no en el Meet. Ya lo indicaron tus compañeros. En el mismo Teams, estamos trabajando con la plataforma Teams. En el mismo Teams, ahí hay una opción que dice equipos, parece. Ahí lo pueden encontrar. Es necesario que tengan listo el material para poder trabajar. Buenos días, Miss. Sí, dime. ¿Podría repetir lo que dijo? Ya. Ustedes entran al Teams, ¿verdad?
Ya, ahí hay una opción. Ya, ahí hay una opción. Hay varias opciones. Hay una que dice equipos. Ahí tienes que darle clic en equipos. Ya, y ahí en equipo, sí, y ahí aparece archivos, ¿no? ¿Lo ves? Archivos, Miss. Material académico. Ajá, material académico, ¿no, chicos? Aparece como material académico. Es que yo no puedo ver la pantalla de ustedes. Cuando yo entro a mi Teams, no me aparecen los archivos, lo que me aparecen son mis aulas. Pero al de los alumnos sí les aparece, digamos, los materiales. Ya está, Miss. Ya lo encontraste. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no cuente con el material? Bueno, ya escuchando seguramente ha podido ubicarlos. ¿Sí? Ya vamos a trabajar, ¿ya? Muy Material bien. de clase nada más se encuentra, pero ¿cómo sé cuál es el suyo, Miss? ¿Cómo han encontrado? A ver, ¿quién haberse encontrado? Xiomara. Material de clase dice, ¿cómo encuentra habilidad verbal? Sale al inicio. ¿Es al inicio? Sí, lo abres y sale, es la primera página que sale. Ya, al inicio dice. A ver, por favor. Me sale material del año pasado. Maratones, pero del mes de noviembre, 2022, diciembre, no sé. Bien, lo encontraron, ¿no? Ahí está. Alguien ha compartido mejor el material. Más práctico, gracias. Gracias, Xiomara. Ya está. Entonces, vamos a comenzar con la parte teórica. Siempre trabajamos un PPT y luego pasamos a ese material que ustedes ya tienen, ¿sí? Vamos a hablar de la jerarquía textual. ¿Ya? Jerarquía textual. Sí, ahí lo he pasado ya. En la jerarquía textual, lo que nosotros vamos a identificar viene a ser las ideas medulares del texto, el tema central, ideas secundarias, ¿no? Un texto es un conjunto de ideas, eso es cierto, es un conjunto de ideas. Esas ideas están organizadas a través de oraciones que forman párrafos, ¿sí? Y todas ellas giran en torno a un tema central, ¿sí? Va a girar en torno a un tema central, claro. Ahora, no todas las ideas tienen el mismo estatus, tienen la misma función. De eso va a depender su jerarquía. Por ejemplo, ¿no? Hay una idea que es la más importante, que es lo que el autor quiere transmitir, y se llama idea principal. Esa idea principal posee verbo conjugado. En cambio, el asunto, ¿de qué trata el texto? Eso se llama tema. Ese es el tema central. ¿De qué trata el texto? ¿Sobre qué trata? Ese es el tema central. Es una frase, no tiene verbo conjugado. Es una frase nominal. Cuando quiero saber quiénes son las ideas secundarias son las que aclaran, son las que explican, son las que ejemplifican, ¿ya? Lo que el autor quiere transmitir. Así es.
Y cuando queremos, digamos, lo más relevante, el extracto, la esencia del texto, entonces hablamos del resumen. El resumen viene a ser la idea principal más una breve explicación. A eso llamamos nosotros jerarquía textual. Vamos a ver por acá. Acá está. Como la lectura es una herramienta fundamental del aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la lectura nosotros podemos aprender, modificar nuestro conocimiento, incrementar nuestro conocimiento, corregir incluso lo que ya habíamos aprendido. Es crucial, o sea, es la base. ¿Para qué? Para poder entender cualquier texto. Por eso, ¿cuál es la didáctica? ¿De qué forma se debe llevar a cabo las clases de habilidad verbal? ¿De qué manera? La manera más idónea, ¿ya?, es que sea un tipo taller, donde el alumno tenga la oportunidad de leer los textos, identificar sus respuestas y luego cotejar sus respuestas ya con todos los compañeros, con mi persona. Así es. Y finalmente hacemos la retroalimentación. Las principales preguntas en comprensión lectora son las siguientes, ¿ya? Van a ser estas, miren. Voy a borrar eso. El tema central, que les decía hace un momento. El tema central es una frase nominal. ¿Por qué frase nominal? No tiene verbo conjugado. No lo tiene. Es como decir, ¿no? ¿De qué trató el texto que has leído? Ha tratado sobre el valor de la familia. De eso ha tratado, sobre el valor de la familia. ¿Te das cuenta? ¿Es una frase nominal? Sí, el núcleo es valor, de la familia es MI, él sería MD. Es una frase nominal. ¿Te das cuenta? En el inglés es igual, es la misma teoría, ¿no? En el inglés es igual. El tema central será una frase, será el asunto, la materia de la cual se trata el texto. Así es. Así es. ¿Ya? Muy bien. Las preguntas por idea principal vienen a ser cuando se quiere reconocer cuál es la idea que tiene más jerarquía cognitiva, o sea, es la que contiene la información medular. Está muy unida al tema central, muy, muy unido al tema central. Así es, muy, muy unido al tema central. Por ejemplo, ¿no? Si el tema central fuese las investigaciones sobre el cáncer, fíjate que ahí no hay verbo. ¿De qué trató el texto? Ah, ya, he leído un texto que trata sobre las investigaciones sobre el cáncer. Y se acabó, ¿no? En la idea principal tenemos que decir, ¿qué dijo de eso? O sea, le damos verbo, ¿no? ¿Qué dijo de eso? Sería así. Las investigaciones sobre el cáncer están destinadas a prevenir y tratar esta compleja enfermedad. Están. Ahí aparece el verbo. ¿Ves? Lo convierte en oración. Así es. Muy bien. La pregunta por resumen o síntesis es el extracto del texto. Está conformado por la idea principal más una breve explicación. Más una breve explicación. ¿Cómo puedo saber que hemos desarrollado un buen resumen? Por dos características. Información, lo más relevante, y debe ser breve. No puede ser extenso. No debería ser extenso. Ahí vemos la capacidad de síntesis que tiene el lector. Así es. Veamos este caso. Primera actividad para aplicar jerarquía textual. ¿Ya? A ver, unos 3 minutitos, a ver, leamos ese texto todos juntitos para poder responder. ¿Ya?
Muy bien. Vamos a resolver algunas preguntas sobre este texto, ¿sí? Dice, la mayoría de los animales salvajes evitan activamente a los depredadores. Pero este comportamiento se reduce rápidamente después de que entran en contacto con nosotros a través del cautiverio, la domesticación o la organización. Esas fueron las conclusiones de un estudio publicado por PLOS Biology, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esos animales salvajes, al ser domesticados por el ser humano, como que pierden su mecanismo de defensa. Así es. No solamente si son criados por las personas, sino también cuando tienen contacto, ¿no? Con ellas a partir de la urbanización, ¿no? Hay personas que terminan viviendo en lugares donde solían, pues, hallarse animales salvajes. Ese contacto termina ocasionando que el animal pierda esos rasgos de defensa, ¿no? Los científicos descubrieron que el contacto con humanos conducía a una rápida pérdida de los rasgos antidepredadores de los animales, como la vigilancia, la congelación y la huida. Pero simultáneamente, la variabilidad entre individuos aumentó inicialmente y luego disminuyó gradualmente a lo largo de las generaciones en contacto con humanos. Así es. Vamos a hacer las preguntas, ¿qué les parece? Ahí está, primera pregunta. Pregunta 1. Medularmente, el texto aborda. Medularmente, en esencia, ¿no? ¿Qué es lo que el texto aborda? En esencia. Dice medularmente. Ah, me dicen amistad. A ver, la pérdida de rasgos antidepredadores en animales, de eso trataba. Claro. Sí, hacia eso va, ¿no? Ujú. La pérdida de rasgos antidepredadores en animales. Ese contacto con el ser humano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿ah? Estoy de acuerdo ahí en la 1, debe ser amistad. En la 2. ¿Y cuál sería la idea? Ese es el tema central. La pérdida de rasgos antidepredadores en animales. ¿Y cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? ¿De qué ha tratado el texto? Ojo que si tu tema central es la pérdida de rasgos antidepredadores, tu idea principal no puede cambiar, ¿ah? Tiene que ser muy, muy similar, tiene que hablar de esa justamente pérdida de los rasgos. Ujú, claro. Entonces, la idea principal sería los animales en contacto con humanos pierden rápidamente sus rasgos antidepredadores. Así es. Sí, está bien. Estoy de acuerdo. En ambos sale amistad. ¿Y cómo desarrollamos las preguntas por mejor resumen?
En este caso, tenemos que identificar esa idea principal y más una breve explicación. No detalles, no características, sino que la idea principal más una breve explicación. Así es. ¿Ya? Marque la oración que sintetice mejor el contenido del texto. A ver, ¿cómo sería ahí? A ver. Claro. De acuerdo con un estudio, ahí nos mencionan, ¿no? La mayoría de animales que entran en contacto con humanos pierde rápidamente rasgos antidepredadores como la vigilancia, la congelación, la huida. Así es. Ujú. Estamos bien. Estoy de acuerdo, ya estoy de acuerdo. Ya está. Entonces recuerden, ¿ah? Tema central está vinculado a la idea principal y está a la vez con el resumen. Así es. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. A ver, pequeño texto en inglés. ¿Cuántos minutitos? A ver, 3 minutos hay que darle también. De hecho, comenzamos con los conocimientos super más con línea, punto, forma, plano, hacemos ello de una manera muy lógica, pusimos a la gente de color, perspectiva, para que nosotros todavía identificar. Vamos a comenzar también con esta tecnología, ¿por qué te interesas esta? Es un técnica que te enseña la arquitectura de o sea, tal vez es profesional y está bien que son grandes, algunos pequeños puedan ir aprendiendo, viendo qué van a hacer. Y por eso me tenía esto también me parece súper bueno, porque le dan un montón de herramientas para la autoestima, para expresarse a los chicos, que es tan importante. Y claro, a veces vemos las acciones que son solo deporte, pero también hay otras habilidades a cultivar, a desarrollar. Y es importante dar esa oportunidad a nuestros hijos con talleres como este. Que sí, eso es una buena alternativa, como tú estabas señalando, hay muchos conversando con las alumnas del taller de ahí, pero eso acá están haciendo becas, es parte de momento, o sea, el taller de Impro salió con un dato muy importante que tenemos en el Ministerio de Educación y UNICEF, donde a raíz de la pandemia, inclusive, 3 de cada 10 adolescentes han tenido problemas de socialización, de poder reintegrarse a su comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, 8 de cada 10 adolescentes muchas veces no toman la decisión de qué es lo que deben estudiar. A través de este taller de impro, lo que buscamos es desarrollar la agilidad mental, es una técnica. A ver. Cada vez, ¿no? Que estás en línea. ¿Qué pasa? Te bombardean con imágenes, artículos. ¿Sí? Imágenes, artículos. ¿Qué más? Enlaces y videos que intentan contar sus historias. Desafortunadamente, no todas estas historias son verdaderas, ¿no?
No, todas estas historias son verdaderas. Así es. A veces quieren que hagas clic en otra historia, ¿no? O anuncio en su sitio, ¿sí? En su sitio. Otras veces quieren molestar a la gente, así es, por razones políticas, ¿sí? En estos días es tan fácil, ¿qué es tan fácil? Compartir información, ¿no? ¿Sí? Compartir información. Estas historias circulan rápidamente y el resultado es noticias. ¿Qué tipo de noticias? Falsas. Noticias falsas. Así es. Bueno, es un tema que conocemos muy bien debido a la facilidad de las redes sociales para transmitir información, ¿no? Pregunta 1. El pasaje trata principalmente sobre. Me están preguntando por el tema central, ¿no? Acá es tema central. ¿Sobre qué ha tratado este pasaje? Ya, me dicen barco, ¿no? ¿Barco? Ya, Hugo me dice que es barquito. Voy marcando lo de Hugo. Hay que esperar a los demás. ¿Asiaron? ¿Barco también? Ya. Listo. Ya. Alexander me dice es amistad. Ya. Rodrigo también me dice amistad. Y acá estamos un poquito divididos. Ya, veamos. ¿Cómo voy a traducirla? ¿Cómo tradujeron? Posibles causas ¿de qué? De las noticias falsas. Posibles causas de las noticias falsas. ¿Ya? Posibles causas. ¿Y en la B cómo han traducido? A ver, ¿quién me dice la B cómo tradujeron? Algunas estrategias ¿Algunas estrategias para qué? reconocer. Para Para reconocer. reconocer. Ya. Ya, muy bien. Ya, muy bien.
Voy a borrar eso, voy a escribirlo al costadito, ¿ya? Para que todos nos demos cuenta. Muy bien, muy bien. Gracias por la participación. Dice, posibles causas de subir, ¿no? La subida de noticias falsas. Ahora acá me hablan de las posibles causas. ¿Cuáles serían esas posibles causas, ya? Para subir noticias falsas. ¿Está bien? Y acá sería algunas estrategias para reconocer noticias. Yo pregunto, en el texto nos han hablado de estrategias. ¿Cómo podríamos reconocer las noticias falsas? En la palabra causas. A ver, veamos primero la B, que fueron varios los que habían indicado. En el texto nos hablan acerca de algunas estrategias. ¿Cómo podríamos reconocer las noticias falsas? ¿Cómo podríamos reconocer? Voy al texto, ya para que lo vean. A ver, nos hablan de las estrategias para reconocer. ¿Mm? Dice que somos bombardeados. Cuando nos conectamos cuando estamos en línea, cada vez que estamos en línea, somos bombardeados por imágenes, artículos, vínculos, videos, que nos cuentan una historia, ¿no? Sus historias. No todas esas historias son reales. Algunas quieren, bueno, pues, que le des clic a otra historia, ¿no? Dentro del propio sitio. Son como para llamar la atención y ahí te dirigen, ¿no? A otras páginas. Otros simplemente quieren, pues, fastidiar, ¿no? A la gente por razones políticas. Estos días es muy fácil, dice, muy fácil. Y si no, fácil. Compartir ese tipo de información. Estas historias circulan rápidamente y el resultado es noticias falsas. No me hable de estrategias, no veo estrategias yo, no sé qué dicen los demás. No me dicen las estrategias, cómo yo podría identificar que una noticia es falsa. No veo estrategia. En la A, la palabra clave es causas. Y me hablan de las causas. A ver, vamos a ver qué decía esa. Me hablan de las causas, las posibles causas de las noticias falsas. Vamos a ver. ¿Cuáles serían las posibles causas? ¿Por qué? ¿Por qué la gente comparte noticias falsas? Eso me preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque, ¿qué buscan? ¿Crean noticias falsas para qué? Para dirigirte a otras páginas, a otras historias dentro de su propio sitio. ¿Para qué crean noticias falsas? Para fastidiar, para molestar a la gente por razones políticas. Acá sí veo causas. No sé qué dicen los demás, ¿saben? Me parece que esas son las causas. ¿Por qué? ¿Por qué comparten noticias falsas? Ahí dejo el texto de nuevo, ¿ya? Pero tiene que quedar claro. Hizo dudar, ¿no, Milagros? Ya. Milagros me dice, sí, profesora, hizo dudar en algo. Ya. ¿Y los demás? ¿Una segunda lectura al texto? Una segunda lectura al texto para que verifiquen, a ver, de repente por ahí aparece una estrategia que nosotros no hemos visto. Me dirían, profesora, pero en esta línea, en la línea número 4, línea número 3, me parece que sí es una estrategia. ¿Cómo podríamos reconocer? Estamos así, causas frente a estrategias. Causas frente a estrategias.
A ver, ¿cuál de las dos, cuál es la de las dos es que se observa en el texto? ¿Las causas o las estrategias? A ver, yo estrategias no he encontrado. Causas, no lo dice de forma explícita las causas de compartir noticias falsas, no lo dice, pero es algo que podría inferir, ¿no? Así es algo que podría inferir. Quieren molestar pues, a la gente por razones políticas. Es una causa, ¿no? Sí, es una posible causa. Otro, porque te quieren jalar con una noticia, un encabezado falso, porque quieren que entres a esta página y ahí van a aprovechar a redireccionarte a otra historia o a otra página, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces me dice, bueno, efectivamente nos quedemos con las causas. Posibles causas. Sí. En la 2, entonces. Si ese es el tema central, ya nos quedamos con causas. Si ese es el tema central, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? ¿Cuál es la idea principal del pasaje? Solamente amistad, ¿verdad? Así es. Se distribuyen fácilmente. Ujú. Así es. Ujú. Estoy de acuerdo. Cuando ya identificamos el tema central, es más fácil saber cuál sería la idea principal. Lo mismo pasa en el castellano. Lo mismo pasa en el castellano. ¿Sí? Ahí está. Se cambió el orden, ¿no? A ver, acá arriba está causas, acá está. Pero la respuesta es las posibles causas. Así es. Y acá sería la historia. Muy bien. Sigamos. Ahora sí, todos que tienen ya lista la separata, les hemos indicado, ¿no? ¿Dónde está el material para que lo puedan tener? La primera parte, explicación de tema central, ya lo hemos hecho. Vamos a desarrollar esto, modelo de jerarquía textual, tema central. ¿Ya? Todos se ubican, por favor, en el primer texto, modelo de jerarquía textual, en la página 1, para todos debe ser la página 1. Página 1. Me avisan, por favor, si ya están listos en la página 1 para responder esto. Pregunta por tema central. ¿Ya? Sí. Ah, muy bien. Excelente. Gracias. Gracias, Violeta. Ya, muy bien. Vamos a darle 4 minutitos, ¿ya? Para que puedan identificar. A ver, trabajemos.
Listo. A ver. Veamos la pregunta, ¿ya? ¿De qué trata? Tema central, seguramente. Ahí está. Tema central. Nos dice, podemos establecer que el tema central que desarrolla el texto se corresponde. ¿De qué ha tratado el texto? Eso se está preguntando. ¿De qué trató el texto? ¿Sobre qué trató el texto? Las dos denominaciones de la misma lengua, español y castellano. Sobre ello trata, ¿verdad? Así es. En eso se centra, nos explica. Desde hace siglos los hablantes de español identifican su lengua con dos nombres que se utilizan según la tradición y el contexto cultural. Castellano, la denominación más antigua, porque nació en Castilla, y español, porque su origen y difusión se relacionaron con España. De hecho, Sebastián de Covarrubias, autor en 1611 del primer diccionario de nuestra lengua, le puso el título del Tesoro de la lengua castellano-española, lo que evidencia que allí entonces convivían con las dos denominaciones. Por su parte, el primer diccionario de la Real Academia Española, llamado tradicionalmente Diccionario de Autoridades, 1726-1739, incluye en su introducción un proemio, o sea, incluye una introducción que comienza así. La lengua castellana, que por usarse en la mayor parte de España, suele comúnmente llamar española los extranjeros. Se explica, por tanto, la denominación de española por la mirada de los de afuera. Por eso, en un mismo texto se pueden encontrar utilizados como sinónimos castellano-español, lengua española o habla castellana. Y los hablantes pueden llamar castellano o español a la misma lengua. Al ojo, me dice. Al ojo, me dice Isabel. Sí, estaba bastante explícito, ¿no? Sí, estaba bastante explícito. Está bien, está bien. La D te hizo dudar. A ver, voy a ver. A ver, veamos qué dice la D.
A ver, a ver. Me dice, la nula distinción. Ah, ya. ¿Por qué no puede ser la nula distinción? Me dirán, profesora, es que no hay distinción, no hay diferencia. Sí hay una diferencia. Hay una pequeña diferencia. Estas dos denominaciones es para identificar a el idioma de los hispanos. Sí hay una diferencia. ¿Por qué se llamó español? ¿Por qué se llama castellano? Esta es la diferencia de origen del término. ¿Mm? Así es. Se utilizan según la tradición y el contexto cultural. Castellano es la denominación más antigua. ¿Te das cuenta? Castellano, ¿por qué? Porque viene de Castilla. Viene de Castilla. Es una tradición cultural, digamos, ¿no? En cambio, español es por el vínculo con el país, con España. Es más, para diferenciar a los extranjeros, es que se habla del español. Ujú. Como identificando a una nación. Así es. Correcto. Ya está. Sería solamente barco, ¿no? Ahí está barco. Sí. Veamos la idea principal. Sabemos que eso es una oración. Es una oración. A ver, aquí. Igual, 4 minutitos para leer este texto y luego responder a la pregunta.
Muy bien, tiempo suficiente. A ver, veamos acá. Pregunta 1. El tema central del texto es. ¿Cuál es el tema central? ¿De qué ha tratado? Muy bien, me dicen dadito. Ah, no salió la E. El partido, ahí está la E. Me dijeron la D, ¿verdad? Ujú. Ahí está la D. El tema central del texto es. Bueno, la mayoría me dice dadito. La definición del concepto de seguridad sostenible. Así es. Es la definición del concepto. Está bien, está correcto. Ahora, pero esa definición del concepto, ¿a qué está ligado, no? Me parece que eso pregunta la siguiente. Le salió dadito. La idea principal del texto sostiene que el concepto, así es, que el concepto de seguridad sostenible, esto, la idea principal del texto sostiene que el concepto de seguridad sostenible. Muy bien, Hugo me dice, Barco, ¿no, Hugo? Hugo y Julia. Sandro, hay varios. Barco. Comprende la seguridad nacional, la seguridad humana y la colectiva. Así es. Está bien. Está clarito. Está correcto. Ahora veamos el mejor resumen ya. Hemos trabajado un texto para identificar tema central, un texto para identificar idea principal. Ahora vemos un texto para identificar el mejor resumen. El mejor resumen es la idea principal más una breve explicación. ¿Ya? Este texto. Ahí, está bien. Ya, texto, el que comienza con entre 1346 y 1347. Estalló la mayor epidemia.
Listo. A ver, veamos pregunta de resumen. Primero por tema central, ¿no? Podemos sostener que el texto gira en torno a... ¿Sobre qué ha tratado el texto? Ujú. Sobre la peste bubónica, ¿no? O peste negra, también conocida. Está bien, ese es el tema central, es una frase. Estamos de acuerdo. Ahora veamos. Pregunta por idea principal. Pregunta por idea principal. En el texto se afirma principalmente ¿qué? En el texto se afirma principalmente ¿qué? Ujú. Muy bien, por ahí me dicen casita. Ahora vamos a leer principal. La peste bubónica negra es una zoonosis, se propagó durante la Edad Media por la convivencia con las ratas. Esta es la idea principal. ¿Ya? Involucra el tema central de la frase y ahí está el verbo, ¿no? Ahí está. Es una zoonosis. Se propagó por tal región. Está bien, dos casitas. Está bien, dos casitas. Siguiente. Pregunta por el mejor resumen. Ya, necesitamos identificar cuál es el mejor resumen. A ver ahí. Me dice Dadito. ¿Sí, Gregoria? Dado. Voy a marcarlo, ¿ya? ¿Saben lo que pasa con Dado? El resumen contiene lo más sustancial, lo más importante. Y Dadito dice, las epidemias durante la Edad Media provocaron gran mortandad de Europa desde el brote hasta que sirvió la causa, muchas de ellas como la peste negra, ¿no? O sea, ese es el detalle. Recuerda que un buen resumen ya no debe contener partes de la introducción, ya no, ya es lo más sustancial del texto. Ujú. Me dicen casita. Claro, vamos a ver, entonces ya. Dadito no, porque dice las epidemias durante, a modo de introducción, ¿no? A ver, durante la Edad Media Europea, las causas de las plagas. Pero acá ya cambié este tema. A ver. Recordemos que el tema central es el asunto del cual trata el texto. En este caso trata de la peste negra. ¿Sí? Peste negra. Ya. La idea principal va a desarrollar el tema central. ¿Sí? Va a hablar de la peste negra. Va a hablar de la peste negra. Entonces, ¿qué sería? La peste negra es una zoonosis, se propagó, todo ello. Y el resumen tiene que seguir hablando de la peste negra. Tiene que explicar brevemente la peste negra. Ya. Ahora, fíjate, me dicen también por ahí la A. Fíjatela, dice, la pandemia de la peste bubónica conocida por el ser humano devastadora en toda la historia humanidad fue causada por un animal. ¿Por qué tan impreciso? Un animal, ¿qué animal fue? Recuerda que el resumen es lo más sustancial, lo más importante. No podríamos decir, bueno, fue causada por un animal. ¿Te das cuenta que es impreciso? ¿Cuál es el mejor resumen? Entonces, esta. Durante, sí, mira, durante la Edad Media, ya, ahí está el referente temporal, Edad Media. Las personas convivían con las ratas. ¿Ves? Es una breve explicación. Es una breve explicación. Las personas convivían con las ratas. Incluso compartían los medios de transporte, los barcos, lo que conllevó a la propagación de la zoonosis, conocida como peste bubónica. ¿Ves? Acá está explicando. Ese es el tema central, peste bubónica. ¿Es una enfermedad zoónica? Esto es
idea principal. ¿Por qué sería zoonosis? ¿Por qué sería una enfermedad zoonótica? ¿Por qué? Porque se transmite del animal al ser humano. ¿Sí o no? Se transmite del animal al ser humano. ¿Y cómo fue que se transmitía del animal al ser humano? Porque el ser humano convivía con las ratas, no con cualquier animalito, convivía con las ratas. Incluso compartía muchos medios de transporte. Y esa convivencia facilitó la transmisión de la enfermedad y su propagación también. La B explica. Así es. Muy bien. Ya está. Ya. Ahora veamos este texto. Siguiente, ¿ya? El texto que sigue. Siguiente, siguiente. Comprensión lectora, está siguiente. Ujú. A ver, en este caso, unos 6 minutitos.
Listo, ¿verdad? Ya, vamos a ver. El texto desarrolla el siguiente tema central. Identifiquemos tema central en este caso. Identifiquemos tema central. ¿De qué trató el texto? ¿Qué es lo que he explicado? ¿Mm? Muy bien. Sandro me dice que es casita. Es donde lo voy a marcar. Ahí está. Vamos a ver qué dicen los demás. Antoinette, ¿sí? Julia también. Hugo, ¿sí? Casita. Ya, por ahí Vidal me dice barco. Ya. Prístina es antigua, ¿no? Prístina significa antigua. Ya, también por ahí sale, me dicen enano. El cambio apocalíptico que ocurrió durante la antigüedad, pero antigüedad es muy genérico. Siempre tengan cuidado de eso. Cuando dice tema central, te está preguntando por lo específico. Tiene que ser muy específico, ¿ya? Entonces, si me dicen la antigüedad, ¿pero qué antigüedad se refiere? Ahí comienzas a ver el problema. ¿Ya? Ahora, dice acá, consecuencias de la emisión de dióxido de carbono. ¿En eso se ha centrado? Me preguntaría, ¿se ha centrado en las consecuencias de la emisión de dióxido de carbono? ¿Se ha centrado en ello? Ah, Pilar está pensando. Volvamos al texto. Ante la duda, muy bien, Pilar. Ante la duda, volvemos al texto. Vamos a ver. ¿Qué dice el autor? Explícito lo dice. La catástrofe más intensa que ha sufrido el planeta sucedió hace 252 millones de años, al final del periodo pérmico. Y esa catástrofe es por la emisión de dióxido de carbono, cuando murió el 90% de la vida en el océano y 75% en la Tierra. Los restos fósiles son prácticamente inexistentes durante millones de años. Después desaparecieron árboles, bacterias, reemplazaron los arrecifes de coral. No había ruido de insectos. Los hongos con apariencia de espinas en el registro fósil tal vez sean la putrefacción de un mundo extinto. Fue el momento en que la Tierra ha estado más cerca de quedar totalmente esterilizada, estéril, sin nada. El planeta tardaría 10 millones de años en recuperarse por completo, con el terreno preparado para el eventual ascenso de los dinosaurios. O sea, este periodo fue anterior al de los dinosaurios. La extinción en masa del final del periodo pérmico es particular en la historia de la Tierra. Es un caso sui generis, es un caso único, asegura el geólogo Borges, del Servicio Geológico de Estados Unidos. Nada ha sido tan grave y nada siquiera se le acerca. Así es. Último párrafo. Último párrafo. Cada vez hay más evidencias que sugieren que este apocalipsis, sea esta catástrofe de la antigüedad. Ah, pero sabes que acá decía antigüedad. Es que acá antigüedad está con minúscula. Está con minúscula. ¿A qué se refiere acá antigüedad? A tiempos remotos. Al periodo pérmico. ¿Te das cuenta? Cada vez hay más evidencias que sugieren que este apocalipsis de la antigüedad fue provocado en gran medida por emisiones gigantescas de dióxido de carbono. Profesor, acá está dióxido de carbono, por eso pensé. Pero esta sería la posible causa. Posible causa, ¿ves? Esto no es lo medular, posible causa. Acá lo medular es hablar de la catástrofe. Terrible, es un apocalipsis. A fines del Permi, como dice ya. Producto de las erupciones de los volcanes ubicados en una amplia franja de Siberia, en la actualidad se están discutiendo las consecuencias de inyectar enormes cantidades de dióxido de carbono en el aire, como si la amenaza solo existiera a partir del resultado especulativo de modelos computarizados. Sin embargo, como lo han descubierto los científicos, esto ha sucedido muchas otras veces y en ocasiones los resultados fueron catastróficos. Esta emisión de dióxido de carbono ya se ha dado en otros periodos, pero pero no todos han tenido los mismos resultados. ¿Te das cuenta? Sin embargo, como lo han descubierto los científicos, esto ha sucedido muchas otras veces y en ocasiones los resultados fueron catastróficos. La revista Paleografía, Paleoecología publicó una edición especial en la que a partir de un conjunto de evidencias cada vez mayor se afirma que las anteriores emanaciones volcánicas de dióxido de carbono pudieron haber ayudado, o sea, no fueron las únicas causas, pudieron haber ayudado a provocar muchas de las extinciones más extremas, pudieron haber ayudado, o sea, acá hay otros factores más, ¿te das cuenta?
Dicho eso, entonces ya no tenemos duda, ¿sí o no? ¿O todavía existe la duda? ¿De qué trató? ¿De qué trató? Trató sobre esta catástrofe muy antigua, no antigüedad, antigüedad está como periodo, muy antigua, ¿dónde está acá? Antigüedad, con mayúscula. Una catástrofe muy antigua, peligrosa en la Tierra. Así es. Casita, ¿verdad? ¿Nos quedamos con casita? ¿Sí? Sí, muy bien, Carly. Ya está. Quedamos con casita ahí. Vamos con la 2. Vamos con la 2. En el texto es posible inferir que las declaraciones del geólogo Borges referencian a un fenómeno. ¿A qué fenómeno hagan referencia? Sus declaraciones. Muy bien, me dicen, claro, a sus declaraciones hacen referencia a un fenómeno singular, único, devastador, ocurrió a finales del periodo pérmico. Está clarita, ¿no? Sí, me parece que está clarito, no hay dudas. Sí, enanito. Vamos con la 3. A ver, la 3. Nos dice, resulta incompatible, algo que esté negando el contenido del texto que hemos leído. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que el estudio sobre el fenómeno devastador ocurrido en la Tierra durante el Pérmico. A ver, sobre este estudio que se ha hecho. Este estudio sobre el fenómeno devastador ocurrido en la Tierra durante el Pérmico. ¿Cuál sería incompatible? ¿Sí? Amistad, me dicen, amistad, amistad. A ver. Me dice, profesor, es falso porque acá dice que se sustenta en abundante material fósil. Y en el texto no se habla de la abundancia. ¿Mm? En el texto se habla de qué? De que no existe, casi no existe, casi no existe. Casi no existe material fósil. Lo poco que se ha encontrado pueden ser residuos de materia descompuesta. Pero acá dice, se sustenta en abundante material fósil. No es abundante. Eso es falso. Eso está contradiciendo lo que hemos leído en el texto. Así es, solamente sería amistad. Ya está. 4. Se deduce, ¿no? Se deduce el desarrollo textual que la hecatombe ocurrida al final del Pérmico en la Tierra, en épocas primitivas, esa hecatombe. Dadito, ¿me dices? A ver. Pero mira lo que dice. Lee bien la D. Yo te recomendaría que leas bien la D. A ver, un ratito lee bien la D. Lee bien la D. Que por ahí también tengo la C, ¿no? También me dicen la B. También veo la C. Ya tengo como tres respuestas ahí. ¿No? Se deduce del desarrollo textual que la hecatombe ocurrida al final del Pérmico en la Tierra, en épocas primitivas, me dicen, profesora, fue ocasionada por volcanes. No fueron por volcanes. Las emisiones, dióxido de carbono de los volcanes. Y eso habría ayudado, eso no ha sido determinante, eso habría ayudado. ¿Te das cuenta? Ahora acá dice, ocasionó que los dinosaurios desaparezcan. A ver, los dinosaurios aparecen en los finales del Pérmico. Parece raro eso, ¿ah? No sé, más bien eso es incompatible, ¿ah? Pero ayúdame con la C. Dice, ocasionó que los dinosaurios desaparezcan debido al descenso drástico de la temperatura en el planeta.
Pero en el Pérmico no había dinosaurios. Eso va a ser un periodo después. ¿Ves? Este dato falso. Derivó un escenario poco propicio para el desarrollo de vida humana millones de años después. A ver. A ver, no podría ser A, porque los dinosaurios no vivieron, claro, no vivieron en el Pérmico. Ese es el detalle. No podría ser la C, ¿no? Sí, lo hemos visto ya, Daniel. Veamos la B. Ahora tengo más respuestas con la B. Hay más respuestas con la B. A ver. Derivó en un escenario poco propicio para el desarrollo de la vida humana, millones de años después. Apocalipsis o hecatombe, ¿ya? En el texto nos dice que tuvieron que pasar muchísimos años para que el lugar esté propicio y pueda desarrollarse los dinosaurios, ¿no? Podría decir que tuvo que necesitar muchos años más para que se den las condiciones favorables y pueda desarrollarse lo que viene a ser la vida. Antes de los humanos, ¿quiénes estuvieron? Periodo de los dinosaurios. ¿Sí? Barquito. Así es. 5. Si las emisiones volcánicas de dióxido de carbono a gran escala fueran infrecuentes en nuestro planeta, ¿qué pasaría si fuesen infrecuentes? No hubiese. Mucho, ¿no? Si fuese infrecuente. Muy bien, por ahí me dicen dedito. Posiblemente las extinciones anteriores habrían ocurrido por fenómenos climáticos distintos y sin relación con la emisión del dióxido de carbono. Así es. Si estas emisiones volcánicas de dióxido de carbono a gran escala fueran infrecuentes en nuestro país, entonces no estarían vinculadas a las catástrofes que han ocurrido. Según los científicos, estas emisiones de dióxido de carbono que salen de los volcanes están asociadas a muchas otras catástrofes. Y en esta, que es la más, digamos, peligrosa, también estuvieron presentes. Entonces extrapolamos. Y si las emisiones volcánicas de dióxido de carbono a gran escala fueran infrecuentes, poquitas, posiblemente las extinciones anteriores habrían ocurrido por fenómenos climáticos distintos y sin relación a las emisiones de dióxido de carbono. Así es, 5 daditos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 5 daditos. Ya está. Sección B. Vamos a ver sección B. Este es un texto. Este creo que he puesto en el quiz. Y me parece que sí lo he puesto. Sí, ese está en el quiz. He repetido el quiz, ¿ya? Quiero verificar si lo he puesto eso. ¿Qué me salió esto? Así es. Acá lo tengo, ya lo tengo ya en el quizzes. Ese texto mixto. Llegó la hora para que yo pueda evaluarlos. Ya trabajamos juntitos, muy pocos participan, pero en el quiz me parece que participan más. Ya, seguimos. Sección B, texto 1. Sección B, texto 1. ¿Ya? Sección B, texto 1. Lean el texto y relaciónenlo con la imagen. Recuerden que es un texto mixto, relacionen con la imagen. Y responden pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Tengan listas sus claves para que luego las pasen al quiz y nada más. ¿Ya? Me parece que 10 minutitos estaría bien. No sé, o quieren menos. Es con toda respuesta de las 5 preguntas. Miss, está bien 10 minutos. Está bien, ¿no? Ya, son ahí 27.
Ya, 9:37. Comenzamos a compartir claves, los que no entran al Quizzes por el chat y los que entran al Quizzes por ese aplicativo, ¿eh? Listo.
Muy bien. Ya pasaron los 10 minutitos. Vamos a comenzar a resolver, ¿ya? Pregunta número 1 nos dice, ¿cuál es la intención principal del autor? Voy a ver cuántos han entrado al... Tengo 10. Seguramente se están incorporando. Ujú. Muy bien, solo 11, ¿no? Ya, los demás me pueden compartir sus claves por el chat. Entonces, respondamos la número 1. ¿Cuál es la intención principal del autor del texto? ¿Cuál es su intención? ¿Ya? Bien, llegó Cristian, Jenny, Sandra, Cristel. Ujú. Vamos a... Ahí está. Marquen, chicos. Ujú. Uy, ¿qué pasó, Pilar? ¿Qué pasó, Pilar? ¿Por qué esta carita triste? A ver, Pilar. Fallaste. Ya, ahora preguntas todo aquello que de repente no pudiste comprender leyendo sola. Vamos a volver a leer el texto. ¿Sí? Ya, atentos todos los demás. No estoy, sí, parece que está un poco complicado. Vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice el autor? Quienes no queremos a ningún precio que la economía de mercado fracase, sentimos que está muy mal defendida por los teóricos que admiten como normales ciertos despropósitos. Para ellos, no es el Estado quien debe impedir el expendio, o sea, la venta de productos letales, sino que deben ser los propios consumidores quienes a través de información adecuada decidan en razón del precio y solo en razón del precio cuáles productos, basura o no, desean consumir. Lo contrario, preconizan, puede convertir a la política de protección al consumidor en un arma contraria a los intereses de los propios consumidores, pues obligaría a que una economía de pocos recursos tenga que soportar los sobrecostos que tienen los productos de mejor calidad, reduciéndose así los niveles de bienestar. Así es. Primer párrafo. Ese es el primer párrafo. ¿Qué oraciones debo subrayar para que me ayude a identificar el tema, para que me ayude a identificar? Si de repente el primer párrafo es introducción, al menos que me ayude a reconocer datos, ¿no? Importantes y pueda yo continuar con el segundo, tercero, hasta finalizar la lectura. Cuando él dice, quienes no queremos a ningún precio que la economía de mercado fracase, sentimos que está muy mal defendida por los teóricos. Esa economía de mercado está mal defendida por los teóricos, mal defendida, ¿ya? Porque estos teóricos, ¿qué admiten? ¿Qué aceptan? Aceptan como normal ciertos despropósitos. Para ellos, no es el Estado quien debe impedir la venta de productos letales, sino que deben ser los propios consumidores quienes a través de información adecuada decidan en razón del precio y solo en razón del precio cuáles son productos basura que desean consumir. Entonces, el autor dice, ese es lamentable. ¿Mm? Ese es terrible. Lamentable, terrible. De que algunos teóricos piensen que el Estado no debe entrometerse, ¿ya? En la venta de productos que son letales, o sea, productos que son dañinos. Es el mismo consumidor, dice, el que debe determinar si consume o no consume. Y su consumo de ese consumidor, de esa persona que va a comprar el producto, está
marcado por el precio. O sea, ¿qué nos trata de decir eso? ¿Qué nos trata de decir eso? Nos damos cuenta que si el precio es bajo, ¿ya? Obviamente lo va a comprar. O sea, estamos hablando acá de consumidores. ¿Qué consumidores? Consumidores que tienen un poder adquisitivo o consumidores que no tienen un poder adquisitivo. ¿Quién de ellos estará más propenso a consumir este tipo de productos basura, productos letales, si solamente se guían en el precio? ¿Quién? ¿Las personas que tienen fuerte poder adquisitivo? Las personas que tienen bajo poder adquisitivo, o sea, las personas que carecen de recursos económicos. ¿Quién estará más proclive, más propenso a consumir estos productos? La gente de bajo poder adquisitivo. Exacto, ¿no? Entonces, por eso, el primer párrafo el autor sostiene ello, ¿m? Que los teóricos estos que defienden la economía de mercado, hacen mal cuando admiten como normales ciertos despropósitos. Para ellos, el Estado no debe intervenir en determinados productos saludables, productos letales. No, 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 que son los consumidores que a través de la información adecuada decidan. Ellos decidirán en razón del precio y solamente el precio. ¿Cuáles productos basura o no desean consumir? Así es. Lo contrario preconizan porque convertir la política de protección al consumidor es un arma contraria a los intereses de los propios consumidores, pues obligaría a que una economía de pocos recursos tengan que soportar los sobrecostos, ¿no? Y dice el autor, mira, ¿qué pasaría si no fuese así? Dicen estos teóricos. Si no fuese así, si vetaran esos productos, nos contaríamos con pocos recursos y estos van a costar muy caro. Al costar muy caro, ¿quién va a poder comprar? Va a haber sobrecostos. Va a haber sobrecostos, ¿ya? En los productos de mejor calidad. No todos van a poder adquirirlos. Así es. Entonces, primer párrafo, el autor ya más o menos como que nos ubica sobre qué va a tratar. Segundo párrafo. En la lógica de ellos, o sea, de estos teóricos, en la lógica de ellos, cuando el consumidor compra productos basura, asume un riesgo consciente. Dice, ellos saben lo que están comprando, considerando que tal riesgo queda compensado con el beneficio de un precio menor. Ellos saben lo que están comprando, porque están comprando barato. Y que el consumidor a través del proceso ensayo-error va depurando racionalmente su capacidad de libre elección. En otras palabras, debe tener la libertad de equivocarse y rectificar su error en el siguiente ensayo. Bueno, eso puede ser cuando uno desconoce, ¿no?, el producto. Pero en este caso, estos teóricos dicen que este consumidor debe consumir ¿en base a qué? En base al precio. Entonces ya ahí, ¿cómo puede corregir su error si solamente es el precio el que dirige su elección del producto? Como dijimos, ¿no? Personas que carecen de dinero estarían más vulnerables a consumir este tipo de productos debido a su bajo costo. Así les haga daño, no va, dice, ¿no? El proceso de ensayo-error, aprenderán estos consumidores para elegir mejor. No pueden elegir menor porque su poder adquisitivo es poco, es menor. Bueno, ante un producto basura que origina la muerte o un daño grave a la salud, no puede argumentarse que se asume un riesgo consciente. Eso es lo que dice el autor, ¿no? No, eso es falso. Si es un producto basura o es un producto que podría ocasionar daño gravísimo o muerte, no podemos decir que, bueno, la persona de manera consciente eligió el producto. Ante esa clase de productos, el cacareado proceso de ensayo-error no pasa de ser una entelequia. Como la primera equivocación, el consumidor recluido en un hospital o en la tumba no podrá jamás reparar su error ni convertirse en un elemento libre y consciente de mercado, ¿no? Es una falacia, es un engaño, es un argumento engañoso, es decir, que como le hizo daño, entonces la próxima va a comprar un mejor producto, pero esos mejores productos cuestan más caros. Se dejará llevar por su capacidad adquisitiva o el dinero con el que cuenta, ¿no? Ahí está la imagen, ahí está la muerte prácticamente en un lugar. Son comensales, me hace pensar que estos productos que están consumiendo son saludables o son dañinos. Si ahí está la muerte, ¿serán saludables o serán dañinos? Ya dañinos, efectivamente. Claro, entendemos que son dañinos porque la muerte está ahí.
Así es. Y luego me dice, ¿no? Y ellos consumen muy tranquilos. Y luego dice, respecto del derecho del consumidor, que debe contar con una información relevante sobre lo que adquiere, sostienen que no se debe exagerar sobre el contenido de la información relevante, pues el exceso de información encarece el producto y confunde al consumidor. En realidad, argumentar sobre cuál es la información relevante, tratándose de un producto basura, es un ejercicio académico que no conduce a nada. El producto basura no tiene ninguna información para el consumidor, ni relevante, ni lo relevante, ni tampoco relevante. Muy relevante, su sistema es el de la no información, no se informa qué contiene en sí ese producto. Y este es regla para todos los productos basura, aún para aquellos que no originan daño a la salud. Así es. Pregunta 1, entonces, nos decía, ¿cuál es la intención principal del autor? ¿Mostrar los graves errores de los defensores del libre mercado? ¿Solamente quiere mostrar los errores o él está contraargumentando a estos teóricos? ¿No? ¿Cómo se han dado cuenta? Los teóricos dicen que el Estado no regule. ¿Para qué el Estado va a intervenir a estos los productos en una economía de mercado? Que sean los consumidores, dicen estos teóricos, ¿no? Y el autor dice, pues no es así, pues, porque se equivocan. Esto es lo que ustedes proponen, es una entelequia, es un razonamiento engañoso. Esa persona que terminó en el hospital o que termina en una tumba, ¿cuándo va a corregir su error? Si ustedes dicen que solamente elige por el precio y específicamente y exclusivamente el precio, ¿no? Así es. ¿Cuál es la intención principal del autor? ¿No? Cuestionar la venta incontrolada de productos. No, no está cuestionando la venta incontrolada de productos basura, sino está cuestionando los argumentos de estos pues teóricos de la economía de mercado. ¿Ya? Sería solamente rebatir los argumentos de ciertos defensores del libre mercado, que no intervenga el Estado, que solamente los consumidores definan qué van a consumir. Muy bien, chicos, 9:50, vamos a hacer el primer receso. Ya, vamos a tomar algo, vamos a respirar un rato y continuamos luego, ¿sí? Está bien, Miss. Ok, profesora.